Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida a todas las personas que se están conectando en este momento de manera directa vía Zoom o Facebook Live. Y también saludamos a las personas que van a ver este programa en diferido. Nos encontramos hoy en el último sesión del ciclo de charlas, conversaciones que abren posibilidades. Y para hoy tenemos un gran invitado. Antes de contarles quién nos acompaña hoy, les quiero contar un pequeño resumen de lo que hicimos durante el año. Nos acompañó Sally Verdaski, nos acompañó Sebastián Valderlutz, entre otros. Y este ciclo de este año 2021, nos hemos enfocado principalmente en las organizaciones, en cómo, de qué manera, en esta incertidumbre, en este mundo cambiante que nos encontramos con la pandemia, con las nuevas cepas, con las nuevas cosas que están pasando, cómo nos vamos adecuando y vamos enfrentando estas nuevas realidades. Y ese es un tema que vamos a analizar hoy día con nuestro invitado de hoy. Bueno, para quienes no lo conocen, les voy a hacer una pequeña descripción. Nos acompaña hoy desde México un maestro, un mentor y un amigo, Rafael Calvet. Él es nacido en España, es psicólogo de la Universidad de Madrid, formador de coach profesional y escritor y conferencista. Tiene 38 años de experiencia en formación y desarrollo para la transformación de diversas multinacionales, PSW, Newford Computer y el grupo Fiat. Master Coach en distintas certificaciones, ontológico, coach avanzado de negocios, coach de equipo, coaching de vida, Master in Coaching Skills, es Master Trainer en Ecología Emocional y en Análisis Transaccional, experto en procesos de transformación cultural y equipo de personas. Ha sido profesor de máster en la Universidad Complutense, Universidad San Carlos, Universidad Carlos III de España, Universidad Católica de Chile y el ITEMS. Profesor invitado del ICP de Buenos Aires, actualmente profesor de coaching de posgrado en la Universidad de Anáhuac, así como la maestría de coaching en la Universidad de Londres, México, y Instituto Internacional de Ecología Emocional, donde es consejero directivo honorario. Autor de diversos libros, como Maestros y Aprendices, Creatividad para Vivir, escrito en México, Gránica, abril del 2018, así como Desafiando tus Límites. Y ya sabemos que está ya comenzando a trabajar en su cuarto proyecto literario, así que pronto tendremos nuevas noticias. Fue fundador de la Academia del Bien Vivir, creador de tertulias filosóficas, consejero directivo honorario del Instituto Internacional de Ecología Emocional, miembro de la Latin American Speaker Association, miembro honorario de la Global Coaching Federation, miembro de Red Conferenciantes, columnista habitual de la revista online Suma Coaching, comentarista habitual de TV y radio y nombrado líder de excelencia en el 2015-2017 por la Fundación Humanitan y ponente en Desafío Coaching Global en varios años, del 2006 hasta el 2020. Bueno, sin más preámbulo, lo dejo con nuestro invitado de hoy, Rafael. Bienvenido. Pues muy buenas tardes, Manuel, un gusto, un placer estar aquí cerrando este ciclo de conferencias anuales. Y tú querías hoy centrarlo sobre un poco el nuevo liderazgo, ¿no?, en las organizaciones, ¿no?, si no me equivoco. Claro, o sea, el liderazgo como eje central hoy día y cómo damos esto. ¿Qué ha pasado con el liderazgo? ¿Los liderazgos son los mismos? ¿Han cambiado con los tiempos? ¿Necesitan cambiar? Más bien eso, yo creo que no sé si han cambiado todavía, pero desde luego sí creo que el concepto de liderazgo necesario, el que necesitamos, digo, otra cosa es que esté pasando, sí ha cambiado, ¿no? Creo que vale la pena empezar un poco echando una mirada al contexto, aunque está más que hablado, pero sí reflexionando sobre cómo hoy los problemas del mundo están todos interconectados en realidad. El COVID nos ha colocado en una situación donde ha afectado gravemente a la economía. Eso ha tenido repercusiones también ya inmediatas e impostergables sobre la ecología, los problemas sociales y psicológicos que han generado, digamos, o que están generando, digamos, estas situaciones, los problemas en la educación, los problemas, digamos, en el entorno familiar.
a veces con ventajas y a veces con inconvenientes. Y algo que vale la pena también mencionar, que son las posiciones, las consecuencias en las posiciones de radicalización en general y de confrontación en muchos lugares del mundo, ¿no? Chile no deja de ser uno de ellos, pero estamos viendo lo que pasa en Brasil, estamos viendo lo que pasa en Estados Unidos, es decir, y todo tiene una interconexión, ¿no? ¿Esto a qué me lleva a pensar? Mira, cuando yo estudiaba me decían que los lugares donde la sociedad se transforma son básicamente la familia y la escuela. Y yo creo que hoy las organizaciones y las empresas tienen una responsabilidad social brutal, enorme, que quizás antes no tenían, ¿no? Y eso afecta necesariamente al concepto de liderazgo. Hoy no se puede liderar solo desde el punto de vista de liderar los equipos para vender más, para tener una mejor cifra y tal. Hoy no se pueden ignorar estos problemas, la responsabilidad que las organizaciones tienen en el desarrollo de la ecología o en la forma de liderar en pandemia, como hemos visto, etcétera, etcétera. Y todo esto necesariamente tiene un impacto en el concepto de liderazgo, en lo que entendemos por liderar, ¿vale? O por lo menos en la forma en la que hay que liderar hoy, ¿ya? Porque sí hay algunas cosas que deberían haber estado claras desde hace mucho. Yo llevo, como dices, 38 años dando talleres y creo que desde el año 1 dando talleres de liderazgo, pero no te puedes imaginar la cantidad de talleres distintos que he dado sobre el tema del liderazgo y seguimos hablando de problemas de liderazgo, porque es tan difícil, ¿no? Y la primera reflexión clarita que tengo es que se lideran personas. Parece una obviedad, pero no se lideran procesos, no se lideran proyectos, no se lideran objetivos, no se lideran resultados, se lideran personas, ¿ya? Y por lo tanto, el propio concepto de liderazgo nos habla eso, de desarrollo de personas. Y el desarrollo de personas, igual que la educación de niños, es un concepto que se entiende mejor en el medio plazo que en el corto, ¿ya? Cuando yo lidero solo para el corto plazo, lo que me interesan son los resultados del mes que viene, los resultados del periodo siguiente. Y por lo tanto las personas me sirven en función de cómo me ayudan a alcanzar esos resultados. Pero cuando yo lidero como educo a los hijos, ya, para que se desarrollen y sean personas en la vida, claro que me importa que apruebe matemáticas en la evaluación del mes que viene, pero no es el gran objetivo. El objetivo es que sea un proceso continuo de desarrollo capaz de generar personas que a su vez sean capaces de obtener resultados de manera sostenible a través de una cultura de vínculo, etcétera, etcétera. Porque también sabemos algunas cosas. Yo creo que voy a decir muchas obviedades, pero a veces en la vida lo más obvio es lo más difícil de llevar a la práctica, ¿ya? Y otra obviedad es que los seres humanos damos de sí, damos de nosotros el 100% si nos da la gana, no por obligación, ¿no? El entusiasmo no es algo que se pueda generar por decreto, ¿no? Claro. Y por lo tanto el líder no puede ordenar entusiasmo, ¿ya? Y si quiere... Claro, ni compromiso tampoco. Entonces, si queremos obtener el 100% de manera sostenible de los equipos de trabajo, tendremos que buscar la forma de cómo conseguir eso. No podemos simplemente usar la jefatura, el poder de posición, la posición de poder que me da la organización, sino el poder personal que emana del liderazgo. Porque si solo uso la posición de poder, no soy líder, soy jefe. Y eso lo hemos sido toda la vida. Y Rafael, y disculpa, y me quiero colgar de lo que tú estás diciendo, que, claro, muchas veces como que existe la creencia mal entendida que el cargo de jefatura te otorga como mágicamente el liderazgo. Entonces, ok, tú, Juanito, ahora vas a ser el jefe del departamento X, y por ser el jefe, como, y el líder. Y son cosas distintas. Porque nos gusta, porque es una palabra mucho más bonita, porque jefe suena más fea, pero líder suena muy bonita, ¿ya? Yo no conozco hoy ningún consultor de mi época, de la época en la que hacía consultoría, que hoy no se autodenomine coach. Aunque no hayas hecho coaching, ¿verdad? Porque las palabras son muy bonitas y hoy viste mejor, ¿ya? Por lo tanto, las palabras se prostituyen con mucha facilidad, ¿ya? Sí, claro. Y el liderazgo no es algo que uno se pueda autodenominar, en realidad, ¿eh? El liderazgo es una responsabilidad que tengo que lograr, ¿ya?
Y cuando me dan la jefatura, me dan las herramientas para lograrlo, pero quizá no me han dado los skills para lograrlo. ¿Ya? E insisto, si yo tengo el foco puesto en los resultados, a mí las personas me importan solo en función de los resultados que me dan, eso le va a llegar a las personas. Sí, Y eso lo sienten las personas y reaccionan en función de eso. Quizá tengan que trabajar por obligación, por supuesto, no estamos a veces para elegir, pero trabajo porque tengo que trabajar, no porque en ese sentido me sienta con un vínculo maravilloso, me sienta súper integrado y en un equipo maravillosamente integrado. Eso es algo que el jefe tiene que conseguir, no puede ordenar por decreto. Claro, y como tú lo dices, claro, por decreto te nombran jefe, por ejemplo. Es que la jefatura es designada por algún superior, pero Claro. el liderazgo emana en el fondo, Es se el poder construye personal, o sea, las dos en la P's, ¿no? práctica diaria. Las dos PPs, ¿eh? La posición de poder y el poder personal. Y son cosas distintas, por supuesto, y generan cosas distintas. ¿Ya? Esto no quiere decir que tiremos la gorra de jefatura, no, no, no. El líder también tiene que saber cuándo usar el poder, cuándo poder pegar un puñetazo encima de la mesa. A veces hace falta, ¿no? En momentos de crisis, ¿no? Eh, pero desde luego el objetivo de un líder es conseguir los resultados a través del desarrollo de las personas y de los equipos. ¿Ya? Sí. Y, Rafael, Dime. disculpa que estaba pensando en relación a lo que tú hablabas, y quiero, no sé, hacer un símil, no sé si es correcto, pero hoy día nos enfrentamos, y hemos escuchado ya hace harto rato, y hoy día casi nadie lo pone en discusión, la crisis ecológica que enfrenta el planeta. Y hablamos de cambio climático y el calentamiento global, y no sé si es consecuencia de ello o son fenómenos completamente independientes, pero me da la impresión de que también se está produciendo esta como crisis en la ecología emocional, que, bueno, te lo pregunto a ti, te lo comento a ti, porque tú eres un experto en la materia, en la ecología emocional de las personas. Como que hay mucha efervescencia y ante este nuevo escenario me da la impresión de que los antiguos eh, formas de liderar o sistemas de liderazgo, que si bien pueden haber sido útiles hace 50 años y pueden haber funcionado hace 50 años, hace 30 ya no eran tanto, hace 20 ya funcionaban menos y hoy día ya no ocurren ya. No sé. Sí, sí, yo creo que está cambiando. Vamos, para empezar, creo que hace 50 años no se lideraba, hace 50 años se mandaba, porque nadie o casi nadie, digamos, eh, se atrevía a cuestionar la autoridad per se. Entonces el jefe era el jefe y mandaba, ¿no? La función del jefe era mandar. Yo me acuerdo que a mí me lo dijeron, ¿no? La función del jefe es hacer, hacer. ¿Eh? La del trabajador es hacer y la del jefe es hacer, hacer. Esto me lo dijeron al principio y me lo explicaban así, como si fuera el liderazgo. ¿Ya? Hoy digo que falta un verbo ahí, ¿no? Creo que la función del líder es hacer, querer, hacer, ¿no? O sea, Mira, conseguir que quieran hacer, ¿vale? Y esto conlleva ya otra serie de cualidades y yo creo claro que hay derivadas comunes en eso que estás diciendo y tienen que ver con una característica de la jefatura versus el liderazgo, que es el cortoplacismo, insisto, ¿vale? El interés por el corto plazo, por los resultados inmediatos, o sea, por el mes que viene. Entonces, desde ahí el jefe da órdenes. Si estuviéramos hablando ontológicamente, diríamos que el jefe propone, pero desde luego no indaga nada, ¿no? Porque, y tiene que ver también con una característica que yo insisto mucho y hablo mucho del siglo XXI, una enfermedad exclusivamente humana que es la prisa. Vivimos en una prisa permanente, en una aceleración derivada de la velocidad tecnológica que es exacerbada, que es exponencial, ¿ya? Y como que los seres humanos estamos corriendo a ver si alcanzamos esa velocidad de lo tecnológico y vivimos en esa prisa. Y en la prisa lo que me interesa son los resultados a corto plazo. Por eso tenemos expectativas. La expectativa versus la esperanza, que es una de las cualidades que hoy son más emergentes en el nuevo liderazgo, que yo creo, ahora hablaré de ello. Las expectativas tienen que ver con el corto plazo y la esperanza tiene más que ver con el medio plazo. La expectativa es, además, pretender que el mundo funcione o logre lo que yo tengo en mi cabeza. Y por lo tanto, si eso no se logra, estoy frustrado, estoy ansioso porque se logre. Hay una serie de emociones que se derivan de la prisa, de la ansiedad y luego
de la frustración se deriva luego el enojo, la desesperación, etcétera, etcétera. Y todo eso empieza a ser una rueda que me mete en más prisa, porque si un mes no consigo los resultados, al mes siguiente tengo más cosas y tal. Entonces, desde ahí, vivir, no digo ir deprisa de vez en cuando, vivir en la prisa permanente, hoy sabemos que llega a matar físicamente, hay gente que muere a los 40 en países donde tiene esperanza de vida de 80 años y muere de afecciones cardíacas sin tener ningún otro mal. Pero si no mata físicamente, la prisa mata relacionalmente. Todas las energías que generan vínculo, que generan equipo, igual que en las familias y en las parejas, requieren un timing, requieren un tiempo que es el tiempo kairos, que decían los griegos, que es el momento. O sea, fíjate que nos educaron con ese mantra de que el tiempo es oro, y yo propongo cambiarlo por el momento es oro, ¿no? Y cuando vivimos más en el momento, primero vivimos más en el presente, que es el único momento real, pero además creo que eso marca dos tipos de posiciones de estar en el mundo, que también es una forma de liderar. Y luego iré a las cualidades. Yo creo que solo hay dos formas de estar en este mundo, que son desde el ego y desde el amor. O sea, y lo que se hace desde el ego tiene que ver con el logro, porque desde el ego pienso que valgo en función de lo que logro. Pero desde el amor y sin cursilerías, no hablo de cursilerías, desde el amor a lo que hago, desde el amor a mi vida, desde el amor al proyecto, desde el amor a ser un buen líder, lo que hago es construir vínculos y desarrollo, ¿ya? Y a todo lo que se hace con amor se le da su tiempo. Fíjate que el 90% de los accidentes caseros pasan en las cocinas, porque hoy se cocina con prisa en general, en las cocinas caseras, y sin embargo en las cocinas profesionales van mucho más deprisa, pero están hiperconcentrados, ¿ya? Y por lo tanto el nivel de siniestralidad es mucho menor, ¿ya? Porque la prisa lo primero que va a desestabilizar es el eje pensamiento, emoción y acción en el aquí y en el ahora, es decir, ese eje que permite que el 100% de nuestro ser esté concentrado en lo que estamos haciendo. Y sin embargo, cuando hago algo que me apasiona, estoy ahí, el resto del mundo desaparece, ¿ya? Estoy tan concentrado que ni escucho a la pareja, ¿no? Que te estoy hablando, digo, ay, perdón, es que estaba leyendo, es que estaba cocinando esto, estaba absorto, ¿vale? El resto del mundo desaparece, ¿no? Y estoy absolutamente concentrado en ello, ¿no? Cuando logramos hacer eso, toda nuestra energía está puesta en lo que estamos haciendo. Y cuando un líder logra que el equipo haga eso también, es porque en ese momento estamos exentos de otro tipo de preocupaciones. Es imposible que si ese eje no está bien centrado, demos el 100%, ¿no? Imagínate un tipo a punto de correr 100 metros lisos, ¿no? Ya ahí en la parrilla de salida, ¿no? Esperando el pistoletazo, y en ese momento está pensando, mi mujer se ha enfadado conmigo porque me he comido todas las galletas esta mañana, ¿no? Pues en ese momento, cuando den el pistoletazo, le van a sacar 10 metros de ventaja a todos, porque la reacción va a ser imposible, el tiempo de reacción va a cambiar mucho. Estaba distraído, estaba en otra cosa, ¿ya? Por eso suceden los accidentes, porque estamos distraídos, estamos pensando una cosa, emocionalmente a lo mejor en otro evento, y sin embargo en el aquí y en el ahora, pues te digo, en las casas manejando una sartén de aceite hirviendo, o en el trabajo manejando datos, y entonces me equivoco, meto un dato erróneo, o sea que, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una gran habilidad del jefe es que es un creador de ambientes. Y un ambiente que sea una burbuja donde todos podamos estar juntos y en ese momento y en ese rato estar solo ahí, ¿ya? Porque cuando se trata de otras cosas soy capaz como líder también de crear otro ambiente que es una conversación más personal con el equipo, ahora online, cómo estás, etcétera, etcétera. Eso nos lleva un poco a las cualidades, ¿no? Las cualidades que quizás no sean todas nuevas o no sean totalmente nuevas, pero sí son más importantes que nunca hoy, ¿ya? Y la primera en esta realidad online que estamos viviendo es la presencia. Y la presencia en ausencia, porque digo, ya es importante la presencia físicamente, pero la presencia en ausencia más, porque los seres humanos somos seres relacionales. Y hay una parte de la pandemia y del online y de estar en casa que hemos agradecido, porque tenemos más tiempo para estar con los chicos y tal, pero hay una parte que está afectando. Ten en cuenta que a pesar de ser el siglo de la conectividad, la gran enfermedad de este siglo XXI sigue siendo la crisis de soledad. Los niveles de depresión y de suicidio se han multiplicado por miles respecto de los años 60 del siglo XX. ¿Ya? ¿Y por qué digo esto? Porque hay mucha gente que vive sola y lleva a lo mejor 2 años de pandemia sola. Y entonces, si al hecho físico de estar solo
se une el hecho emocional de sentirse solo, entonces la energía está muy baja. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la habilidad para que hoy un líder evite que las personas se sientan solas, a pesar de estar solas, a lo mejor físicamente, es decir, ¿cómo hago que esta presencia, ¿ya? Más allá, incluyendo algo que mencionábamos antes en off, que es el cansancio del online también, se está produciendo un cierto cansancio del online, ¿no? Conferencias, reuniones, etcétera, etcétera. Pero ¿cómo consigo hacer una burbuja en este momento entre nosotros para que sea eso, un momento de trabajo o un momento de conversación humana con mi equipo? Porque también, ¿no?, es importante en este momento tener reuniones donde hablemos solo de eso, de cómo nos sentimos. No hablemos de las tareas, no hablemos de los objetivos, no hablemos sino de cómo nos estamos sintiendo. Cuando un líder se preocupa mucho de indagar cómo piensas, qué piensas tú, qué opinas, cómo te sientes y qué estás haciendo, qué vas a hacer este fin de semana, por ejemplo, ¿ya? Lo que está diciendo sin decirlo es: tú me importas, Manuel. Porque si no me importas tú, ¿para qué te voy a preguntar lo que piensas o cómo te sientes o qué vas a hacer? Te digo lo que yo quiero que hagas y ya está. O sea, ¿vale? Por lo tanto, ese arte, que es la herramienta fundamental del coaching, que es la indagación, es más importante que nunca, pero una indagación de corazón, una indagación de verdad, no solo para ver si eres útil y para obtener los resultados, sino una indagación de realmente, genuinamente me interesa saber cómo te sientes, qué estás haciendo, qué vas a hacer, qué puedes hacer y qué piensas, ¿ya? ¿Y qué idea me das? Dime. Dentro del ciclo de charlas que tuvimos esta temporada, estuvimos con varios expositores analizando temáticas similares y encontramos varios información, datos de estudios, donde está súper demostrado que cuando un equipo humano está como cuando tú dices, este ambiente contenedor o esta atmósfera, la gente se siente más segura, se siente en confianza, pueden plantear sus ideas, se sienten escuchados, se genera de manera innata el compromiso, se genera la creatividad. Esos equipos tienden a generar mejores resultados y más efectivos y mejorando la rentabilidad de la organización que sea en el fondo. Y eso está demostrado con datos duros. O sea, ya esto no es poesía, no es porque mira, porque es más bonito. No, esto está demostrado. Pero a pesar de eso, todavía vemos que hay muchas organizaciones en muchos rubros que operan con esta filosofía antigua, en el fondo de la jefatura, ¿Sí? del látigo, del garrote y la zanahoria. Porque es más fácil, digo, ser jefe que ser líder, sin lugar a dudas, y porque a veces obtiene resultados en el corto plazo, ¿no? Si yo soy un jefe que atemorizo, o que doy cierto grado de temor, desde el temor la gente a veces da resultados en el corto plazo. Cuando pierden el temor se van, ¿ya? Decía Voltaire de los fanáticos que los fanáticos quieren que se les odie y aceptan, pero quieren que se les tema. O sea, la señal del poder es generar temor, ¿no? Y aceptan que se les odie. Pero desde luego eso no genera nunca vínculo, pero sí genera una sensación de poder que hoy cuestionamos y lo estamos viendo en los líderes radicales así del mundo, ¿no? Como hablan así para generar temor, o sea, el lenguaje de un Trump, de Bolsonaro, en fin, algunos lenguajes cercanos al fanatismo. Y también sabemos que los fanatismos, lo voy a decir de forma suave, ciegan el pensamiento, estupidizan un poco. O sea, porque el fanatismo se basa en ideas incuestionables, ¿no? Y por lo tanto no tienes que pensar, tienes que obedecer nada más, ¿no? Claro. Y si no, por lo tanto, cuando un jefe es mucho más cómodo, igual que es más cómodo ser un padre que da órdenes, pero la pregunta es, entonces, ¿qué estamos generando? Digamos, ¿qué tipo de hijo estamos generando? Hay muchas similitudes entre la paternidad, maternidad y el liderazgo. Muchas cuando lo hacemos realmente desde el amor, ¿vale? Gran cantidad de los problemas que tienen los seres humanos adultos hoy tienen que ver con los problemas de sus padres en la infancia con los entornos caseros.
Por lo tanto, si eso nos ha generado muchos problemas, también nos puede generar muchos problemas un liderazgo hoy basado en en un autoritarismo. Fíjate, hablando de datos duros, es la primera vez en la historia, Manuel, que los análisis de inteligencia promedio mundial han descendido 10 puntos, ¿ya? En vez de crecer, a pesar de ser el siglo de la tecnología y de la conectividad, el nivel de pensamiento y de inteligencia promedio mundial ha bajado, ¿no? Porque estamos demasiado esclavizados por lo tecnológico, demasiado dependiendo de lo tecnológico, y muchas veces dejamos de pensar esperando que la propia tecnología piense por nosotros, ¿no? O que el jefe piense por nosotros. Por lo tanto, insisto, la presencia es una cualidad esencial para hacer sentir que eres importante tú, como ser humano, como Manuel Barrera, no solo como lo que puede darnos Manuel Barrera, como lo que puedo exprimir de Manuel Barrera y sacarle el jugo, ¿no? Sino como persona. Y desde ese lugar, las necesidades que puede tener para el vínculo, porque tú decías, ¿ya? A lo que referías era eso, es decir, las personas dan lo mejor de sí mismos y se vinculan. Y se vinculan si el proyecto les resulta atractivo, ¿ya? Porque cuando estamos trabajando solo a cambio de un salario, en el extremo estaríamos siendo mercenarios, ¿no? Estoy cambiando mi fuerza de trabajo por un dinero a cambio. Y desde ahí ni siquiera discuto, pero no me entrego al 100%. Las personas se entregan a un proyecto con valores, y entonces desde ahí quiero, ¿ya? Y desde ahí debo sentir que soy importante para el proyecto. Pero lo que pueda ser importante y lo que necesite Manuel Barrera para seguir sintiéndose vinculado, lo que necesite Rafael Calvet, lo que necesite Mario Martínez, Bob Bray, Cecilia, en fin, otras personas, son distintas. Entonces, por supuesto que hay un proyecto común en el que caminamos juntos, pero luego hay necesidades específicas. Entonces, si el jefe no es un buen observador de las necesidades de las personas, pues le vamos a dar café para todos y el café para todos no funciona, ¿no? El mismo café para todos. Esa sería una primera cualidad, la presencia, que, insisto, es probablemente una de las cualidades intangibles más difíciles de transmitir en aula. O sea, de explicar. Son fáciles de explicar, pero difíciles de contener. Y yo digo, insisto hoy, la presencia en ausencia, que es ese reto de decir cómo nos sentimos acompañados, juntos, cercanos, a pesar de estar distantes, ¿no? Pero la segunda sería la esperanza, ¿ya? Hoy son tiempos para la esperanza. Decía Václav Havel, que fue el último presidente de la Checoslovaquia unida y primer presidente de la República Checa, y que también pasó 18 años en las cárceles soviéticas, como Mandela en la sudafricana. Decía, la esperanza no es un estado de ánimo, es un estado de ánima. Es una forma de estar en el mundo. Y necesitamos esperanza porque sin esperanza no hay futuro y sin futuro no hay presente. Y son tiempos donde necesitamos esperanza, precisamente porque son tiempos de cierta desesperanza, ¿ya? O tiempos duros o tiempos complejos, ¿ya? También decía Eduardo Galeano, dejemos el pesimismo para tiempos mejores, ¿no? Precisamente porque los tiempos duros son duros, necesitamos esa energía que nos da la esperanza de decir, si esto es un desierto, los desiertos también terminan, ¿no? Si esto es una noche oscura que nos parece larga, las noches también terminan, ¿no? Y en algún minuto va a terminar y va a pasar algo. Pero la esperanza, ¿en qué se diferencia la expectativa? Como decíamos antes, pues que la expectativa está en la cabeza y en el corto plazo. Y la esperanza está más en el corazón y en el medio plazo. Es más inespecífica. Yo lo defino como la certeza de posibilidad, pero no la certeza de certeza. Y desde ese lugar, un buen líder hoy es un gestor de incertidumbre, porque una de las cualidades que tenemos que aceptar de la realidad es que somos vulnerables a ella y además vivimos en la incertidumbre. Hemos vivido siempre en la incertidumbre, Manuel, desde el día que naciste. Nunca claro. Nunca hemos podido saber lo que iba a pasar en el minuto siguiente, ¿ya? Si eso fuera posible, no se moriría nadie en accidente de tráfico, por ejemplo. Porque un minuto antes del choque se darían cuenta y reaccionarían. Nadie, nunca hemos sabido, ¿ya?, lo que va a pasar dentro de un minuto. Pero cuando vivimos en una especie de calma chicha de la existencia, como parecíamos vivir antes, pues eso no parecía preocuparnos. No parecía preocuparnos. Hoy, sin embargo, parece que hemos inventado el concepto de incertidumbre como si fuera nuevo.
pero, y por lo tanto lo que hace un líder es gestionar esa incertidumbre. Porque los planes, los objetivos están ahí para perseguirlos como los sueños de una vida. Pero en realidad luego la gestión de presente es la gestión de las desviaciones de ese plan, ¿no? Como, ¿qué hago cuando, digamos, la realidad me está obligando a hacer ajustes y no responde a lo que estaba en la expectativa? Por eso digo, la expectativa está en la cabeza, pero no tenemos el poder de que lo que está en nuestra cabeza ocurra. Y sin embargo, la esperanza es la certeza de posibilidad de decir, pase lo que pase, aunque pase lo que no habíamos previsto, somos capaces de hacer algo. Y vamos a seguir haciendo algo y esto vamos a seguir construyendo, vamos a seguir caminando y algo podemos hacer, sobre todo si estamos juntos y unidos, ¿ya? Porque sí es verdad que solos no podemos transitar por esta vida, solos no podemos ser felices, solos no podemos tener éxito, y no hay ningún líder que él solo consiga sus objetivos y haga sus cosas. Por lo tanto, otra cualidad que siempre ha sido así es que somos seres relacionales, ¿no? Y cuando el vínculo y la relación es poderosa, yo a eso me vinculo, igual que me vinculo a una pareja. Si el vínculo es fuerte, igual que me vinculo a una familia, si el vínculo es fuerte o no. Cuando los vínculos son débiles, tiene una característica, Manuel, y es que se rompen por nada. Es como un hilo de coser botones. Se rompe con nada y no tengo ninguna vocación de volverlo a unir, porque es más difícil volver a unir un hilillo ese que agarrar otro. Entonces, claro, cuando los vínculos son fuertes, estamos unidos por una soga fuerte que pueda aguantar muchas tensiones sin necesidad de que el grupo se desmorone. Por lo tanto, los vínculos nos permiten precisamente transitar por los momentos duros, nos permiten gozar los buenos momentos intensamente, pero transitar por los momentos duros. Y Rafael, y disculpa, y la construcción de esos vínculos es paso a paso en el fondo. Claro. Tú y yo nos conocemos ya desde hace un par de años, ¿no? Unos cuantos años, 2 o 3 años. Pero el vínculo que tenemos hoy no es el mismo que el primer día. Es imposible. No, claro que no. ¿Vale? Ahora, la capacidad de un líder estriba precisamente en no necesitar 5 años para ir construyendo vínculos. Claro. Yo siempre digo que yo viajé mucho por Latinoamérica desde que tenía 26 años, desde México hasta Uruguay, y pasaba por muchos países, 1 semana, 2 semanas, con cierta frecuencia, pero pocos periodos. Y aprendí, quizá por necesidad, pero aprendí a querer a muchas personas sin necesidad de conocerlas, pero a quererlas intensamente. Y luego ya las iba conociendo sin prisa, ¿no? Y esto me benefició mucho porque tengo muchos amigos en muchos países y sin necesidad de saberme toda tu vida, ni tu currículum, ni tal, pues te puedo decir, te aprecio y te quiero mucho ya, ¿no? O sea, entonces, y creo que esta cualidad del líder de hacer sentirse parte rápidamente del vínculo y del proyecto a los nuevos que entran y tal, esto es una cualidad, o sea, ser acogedor, ser cercano, ser integrador, ¿vale? Y no que al nuevo le cueste 2 años, ¿no? Y se siga teniendo esa especie de cartelito que dice yo soy el nuevo, que casi ni tienen nombre, hasta que no entra otro nuevo, ya dejar de ser el nuevo, entonces ya eres Rafa, ¿no? Pero hasta que no entra otro nuevo, eres el nuevo. Es como el hermano pequeño, ¿no? Que es el peque, hasta que llega otro y ya no es el peque, ¿no? Ya es Manolito, ¿no? O sea que, ¿vale? Entonces, ese tipo de cosas que nos hacen, pues eso, que nos sintamos fuera del equipo, ¿no? Nos sintamos solos. Uno llega el primer día a un equipo de trabajo y está más perdido que un pulpo en un garaje. Pero la capacidad de acogida, y no solo del líder, sino que el líder haya enseñado al equipo a ser también un equipo acogedor. Y que por lo tanto sea todo el equipo el que acoge al nuevo y le hace sentir parte del equipo lo antes posible. Esa capacidad de integración, eso nos genera muchísima esperanza en decir, estoy en el lugar adecuado, estoy en el sitio, ¿no? Aprendo, me exigen, pero además lo paso bien y además hay gente que me aprecia, ¿no? Y yo creo que esto es una necesidad absolutamente humana, sentirse apreciado, sentirse válido, sentirse valioso, ¿no? O sea, que no siempre nos han hecho sentir, claro. Y disculpa, Rafael, y en relación a eso también... Me encanta que los chilenos pedir disculpas por todo, pero... Es que no te quiero cortar el hilo, pero en relación a lo que tú dices, pasamos tanto tiempo en el trabajo, hace mucho rato, la mayor parte de nuestro día y de la semana y la pasamos en el trabajo, la pasamos con nuestro compañero de trabajo, con nuestra
colaboradores, estamos ahí, en ese espacio, en ese ambiente. Entonces, si esos ambientes se transforman en poco deseables y en algunos casos tóxicos, chuta, la vida se transforma en un desagrado en el fondo. Ah, por supuesto, es un tiempo muy Y, molesto. disculpa, y en esos casos tenéis gente que va al trabajo por necesidad, porque no le queda de otra, y cae en ese círculo vicioso de ir a prácticamente marcar tarjetas, como está la ausencia presente, que está, pero no está en el fondo. Claro, claro. Es lo que llamo la cultura de la presencia. ¿No? Estoy, pero no estoy. ¿No? Estoy de cuerpo presente, como diría un forense. De cuerpo presente. ¿No? Pero además que es muy cómodo. Por eso te he dicho que hay dos lugares de estar en el mundo. ¿No? Cuando yo estoy desde el ego compite y trabaja para sí mismo. ¿No? Y si yo percibo que en el equipo pues cada uno le interesa lo suyo y nada más que lo suyo, pues yo no importo. ¿No? Y por lo tanto peleo por lo mío y lo que hago es competir y se generan rencillas, competitividades internas, luchas de poder, espacios, en fin. ¿Vale? Todos es queriendo estar más cerquita del jefe para ser el segundo de a bordo, a ver si, ¿no? A ver si soy el válido, ¿no? ¿no? Y cuando estamos desde el amor lo que hacemos es compartir, ¿no? Y crear algo que sea unido. Y esto pasa en cualquier relación humana, pasa, insisto, en las parejas, pasa en la familia, pasa en los amigos. ¿Ya? Cuando los amigos tienen un vínculo muy fuerte, eso lo aguanta todo, incluso los malos momentos, aguanta los errores, porque un buen líder también sabe considerar el error como un escenario de posibilidad, como el punto de partida del aprendizaje. Yo no conozco a nadie que haga las cosas bien a la primera y por lo tanto todas las cosas. No conozco a nadie que no se haya caído de la bici aprendiendo a montar en bici ni que no se haya caído de los patines aprendiendo a montar en patines. Por lo tanto, no conozco a nadie que lo haya hecho excelente en el trabajo desde el día uno que llega, sino que necesita comprender muchas cositas que son específicas de la organización, etcétera, etcétera. ¿No? Y eso implica vivir y hacer vivir, si soy el líder, hacer vivir sin miedo al error. ¿No? Con más ganas de experimentar, de aprender, de generar aprendizaje. Eso sí, con una capacidad de reaccionar ante el error rápida para que el aprendizaje se produzca, se instale, y como decía George Bernard Shaw, nos equivoquemos por cosas diferentes, no por las mismas cosas muchas veces, sino por cosas diferentes permanentemente, porque eso entendemos que es aprendizaje. Claro, y disculpa porque nos criaron como que el error era malo en el fondo. A nadie le premiaron en el colegio por la respuesta equivocada, no, uno tenía que dar la respuesta correcta y el error era punitivo. Pero en la vida después te das cuenta que el error es parte fundamental del proceso de aprendizaje. Claro, pero si yo tengo miedo al error, la mejor manera de no equivocarse es no decir nada. No hago nada, no digo nada o Bien. no hago nada para no equivocarme. Y si no digo nada, para no equivocarme, me convierto en un seguidor. Entonces, claro, si yo me convierto en un seguidor y el jefe es jefe desde el ego y por lo tanto no es líder y lo que busca es seguidores, o sea, está encantado de la vida. Pues tú sígueme. ¿Vale? Y a veces hacemos eso desde el puro poder, tú obedece y calla, o a veces hacemos eso desde la seducción, que es el líder que busca deslumbrar, el líder que lidera desde el ego para brillar él en el fondo, pero que se hace un encantador de serpientes, ¿no? Entonces genera esa admiración que estupidiza, ¿no? ¡Wow! Tal, no sé qué, entonces síganme porque es que es tal, ¿vale? Que es un poco el liderazgo de secta, que digo yo, ¿no? Esa cosa tan admirativa que te deja con el cerebro en el cefalograma plano, ¿no? No. Un buen líder desarrolla personas, ¿no? Un buen líder no lidera para deslumbrar, lidera para alumbrar, ¿no? Y por lo tanto para permitir el crecimiento y el desarrollo. Así que hemos hablado de presencia y hemos hablado de esperanza, ¿ya? Pero si la esperanza, siempre digo, es el motor que nos permite transitar, ponernos en movimiento en un escenario de incertidumbre, la gasolina tiene que ser la confianza, porque la gasolina sí la pone cada uno, ¿ya? Y generar como líder un espacio de confianza significa generar un espacio, como tú decías, donde el error no se tema, donde yo no tenga temor a opinar y a que eso tenga consecuencias negativas o se rían de mí o digan quién ha dicho esta estupidez o nada de eso, sino opinar, ¿ya? Porque la mejor manera de tener una opinión genial es teniendo muchas, ¿ya? Eso sí,
sin pretender tener razón, sino opinar. Por eso, insisto, la mejor manera de expresar en los equipos es hablar siempre en primera persona al singular, hacerse cargo de que esto es lo que yo pienso o lo que yo siento. No esto es lo que hay, o esta es la verdad, o esto es lo que hay que hacer. No, esto es lo que yo pienso que habría que hacer. Pero me abro la posibilidad de que tú tengas un observador o un pensamiento diferente. Tenía un alumno me dijo una vez, una alumna me dijo una vez, ¿no? Me abro a tu verdad porque la mía ya la conozco, ¿no? Entonces digo, esto es lo que yo pienso, pero quiero escuchar lo que piensan los demás. Y este escenario de poder opinar sin riesgo de consecuencias, ¿ya? Esto lo crea el jefe. Este jardín, digamos, este escenario de ausencia de amenaza, ¿vale? Si a eso le suma que es un generador, como decía Leonardo da Vinci, de curiosidad, es decir, es un jefe que lanza preguntas más que proveer de respuestas permanentemente, ¿ya? Entonces estamos estimulando la mente, porque las preguntas son el gimnasio del cerebro. Si yo quiero que un equipo eleve su nivel de pensamiento, tendré que hacerles preguntas, ¿ya? En el colegio nos daban las respuestas y luego nos examinaban, ¿ya? Ahora en la vida nos hacemos preguntas y cada vez nuestro nivel de capacidad de analizar problemas es mayor en función de las preguntas que nos hacemos. Pero si yo busco solo respuestas, no pienso, entonces es el jefe el que piensa por mí. Entonces, ¿para qué voy a hablar en las reuniones, ¿no? O sea que hay jefes que dicen, ¿qué hacemos, chicos? Porque yo pienso esto. Y entonces ya nadie opina, claro. Pues, vamos, hagamos eso, ¿no? Siempre digo que en las reuniones el jefe debe preguntar y él debe opinar en último lugar, ¿no? Precisamente para estimular el nivel de pensamiento. Esto en los talleres de creatividad hace 30 años, pues ya lo decíamos, ¿no? Es decir, que la creatividad se desarrolla por voluntad, no por obligación, ¿no? Es decir, ¿no? Y precisamente las barreras al pensamiento creativo muchas veces son el temor a generar reacciones en lo social, en el poder, etcétera, etcétera. Así que la confianza es importante, pero crear un espacio, un escenario de confianza, ¿ya? Pero a su vez ayudar a que las personas sientan confianza en sí mismos también. Porque hay personas que llegan con la autoestima baja, muy castigados de otros trabajos, de la vida, de tal, con poca sensación de valía, con muchos temores, ¿eh? La posición antagónica a la confianza es el temor. Y el temor para mí no es igual que el miedo, Manuel. El miedo es una emoción legítima en función de algo que pasa en el momento presente, ¿no? Pero el temor es un miedo anticipado. El temor es vivir pensando lo que puede llegar a pasar, ¿ya? Anticipándolo eso, y por lo tanto genera ya una sensación que me paraliza. El temor es más paralizante que el miedo. Frente al miedo puedo tener una reacción de parálisis, pero también de huida o de protección, de muchas otras. Pero el temor siempre es paralizante, porque me quedo diciendo qué horror lo que puede llegar a pasar si digo esto, si hago esto, así que mejor no lo hago, ¿vale? Es un miedo anticipado. Y como bien sabemos, el 80%, 90% de nuestros temores están en nuestras cabezas y al final no ocurren nunca, ¿no? Ahí yo te escuchaba el ejemplo que contabas del león. El león en mi despacho, ¿verdad? Sí. ¿Eh? Sí, claro, si entra un león en mi despacho tengo miedo, eso es inevitable. Y además, pues eso, las emociones se sienten, no se eligen, no se piensan, no se controlan, no se pueden controlar, se sienten y luego se gestionan. Pero vivir todos los días de mi vida temiendo la posibilidad de que entre un león por mi despacho es otra cosa. Es muy distinto. Y hay gente que vive así, hay gente que va al trabajo así todos los días, ¿no? Temo cómo va a estar mi jefe hoy, si le tengo temor al jefe, si le tengo temor a opinar, si le tengo... Desde ahí, ¿cómo vamos a sacar lo mejor de nosotros mismos? Desde ahí, lo que quiero es ser materia gris, o sea, ni blanco ni negro, que no se me vea ni por exceso ni por defecto, ¿no? Claro. En España, cuando el servicio militar era obligatorio, nos decían los veteranos, yo nunca lo hice al final, pero los veteranos decían, ahí el secreto está en ser gris, que no se te vea, ¿eh? Ni para bien ni para mal. Entonces no te hace caso nadie, porque como la tropa es toda igual, ¿ya? Solo se ven los que destacan o para bien o para mal. Si no destaca, puedes pasar allí 20 meses en un cuartel sin hacer absolutamente nada reseñable, ¿no? Y esta cosa era, ¿no? Pero claro, vivíamos así en un lugar de temor, donde no quiero, ¿no? Destacar, no quiero que se me vea, no quiero ocultarme, nada más, ¿vale? Eso no es forma. Entonces, ese liderazgo muchas veces debe ayudar, ese generar un espacio donde no haya amenaza, debe ayudar a que la gente
que lo necesite, genere más autoestima, genere mayor sensación de valía personal, ¿ya? Porque a lo mejor no se lo han dicho nunca. A lo mejor resulta que alguien viene y resulta que lleva muchos años pensando, porque así se lo han dicho y así lo ha escuchado, que solo vale por lo que logra. Y si solo valemos por lo que logramos, cuando no logramos, entonces cuando cometemos un error, la sensación es que no valemos. ¿Estamos de acuerdo? Y por lo tanto al error lo temo como... Pero si yo pienso que valgo, per se, entonces hago cosas, soy mucho más proactivo, propongo cosas, tengo ideas, busco cosas, experimento cosas y voy aprendiendo y voy avanzando. Es la energía del investigador. Para llegar a la vacuna, ¿cuántos experimentos fallidos habrán hecho? Para escribir los 20 poemas de amor, Pablo Neruda, ¿cuántos papeles tiró a la basura? ¿Ya? Esto no lo sabemos nunca, porque esto no pasa, en la historia no pasa. Al final nos quedamos solo con el logro, ¿ya? Pero ¿cuántos intentos hemos hecho? ¿Vale? Esa energía nos la da la confianza de decir, yo sigo intentando, sigo buscando. Porque siempre aprendo algo. Del error aprendo que ese no era el camino, por lo tanto ya tengo una alternativa menos, ya he aprendido algo. Por ahí no vuelvo, por ahí no voy a caminar, ¿ya? Y del acierto voy aprendiendo, voy avanzando. Entonces, de las dos maneras avanzo. Si somos capaces, digo, de convertir el error en aprendizaje. Si convertimos el error en culpa, por ejemplo, no vamos a aprender y lo vamos a cometer más veces por el puro temor, ¿ya? Por el efecto Pigmalión, al cabo provocando lo que más temo, ¿vale? Claro. Y quizá en estos tiempos una cualidad que no puedo dejar de mencionar es el coraje, ¿no? O sea, el coraje no entendido como enojo, sino como la energía de moverse en la tempestad. Goethe decía, el talento se forja en la calma, pero el coraje se forja en la tempestad, ¿no? En estos momentos difíciles es donde realmente se ve quién es líder y quién no lo es. Es donde realmente el líder está al mando del timón de la nave, pero protegiendo a todos los suyos, o sea, y con ese mensaje de esperanza decir, esta tormenta terminará. Y quien no lo es, no lo es. Está preocupado más de que se le vaya eso, de que se le caiga el objetivo de corto plazo y las personas no importan tanto, ¿no? Así que en los tiempos difíciles se ve realmente la valía de las personas y la valía del liderazgo. Así que esa presencia, esa esperanza, esa confianza y ese coraje son cualidades que a lo mejor ya eran importantes antes, pero no se sentían tanto. Y yo vuelvo a algo que mencionabas al principio. Yo creo que hace 50 años no se lideraba, Manuel. Hace 50 años se mandaba. Y nadie dudaba que la misión del jefe era eso, ser jefe y mandar. De liderazgo hemos empezado a tomar conciencia y vamos tomando conciencia, y ahora hay que pasar de esa conciencia a estas cualidades y a llevar esto a comportamientos reales y a acciones reales y a sentir que, insisto, la gente dé el 100% de sí mismo porque le dé la gana, porque cree en el proyecto, porque quiere estar, porque le da la gana. Por eso las dos energías más poderosas que hay en este mundo son el creer que es posible, la esperanza, y el querer hacerlo, que es el coraje, ¿ya? Y la confianza. No sé si ibas a decir algo. Aquí tengo que Sí, pedir no, perdón disculpa yo. Quería ofrecer la palabra a los participantes, a los asistentes, si alguien quiere hacer algún comentario, alguna pregunta Por supuesto. de lo que hemos conversado hasta el momento. Por supuesto. Lo pueden escribir en la caja chat o levantan la mano y yo le cedo la palabra. Tú me interrumpes cuando haya una pregunta, pero vale. Quiero volver a algo que he dicho antes y quizá quisiera remarcar eso, que son los paralelismos entre la buena paternidad, maternidad y el liderazgo. Porque hay muchos paralelismos cuando lo hacemos bien. Primero esa mentalidad, digo, de medio plazo, más puesta en lo que quiero desarrollar, para que sean capaces de obtener muchos logros de manera sostenible, pero además atendiendo a reglas del juego, a una cultura, con unos valores. Los valores internos como equipo deben ser cada día más tendientes a ser expansivos, porque los valores y los vínculos poderosos son líquidos, van expandiéndose, van creciendo. Pero los valores externos, si atendemos a la ecología ambiental, como hablábamos antes, deben ser cada día más restrictivos y también tener esa cultura de decir ya no vale todo para fabricar un producto. Ya no podemos fabricar con niños en Pakistán porque sea más barato, ya no podemos tirar los residuos
al mapocho porque sea más sencillo, más fácil. O sea, hay cosas que ya no podemos hacer, porque además tiene repercusiones en lo global, ¿ya? Y como decíamos al principio, todos los problemas del mundo en este momento estamos descubriendo que están interconectados, ¿no? Y que al final pues una cosa conlleva también a la otra, o por lo menos incide y afecta en la otra, ¿vale? Así que si voy creando esos pequeños espacios, quizás también en gran medida las sociedades cambien a partir de tener empresas y organizaciones muy responsables, bien lideradas, con ese objetivo de además contribuir al desarrollo del país, al desarrollo del mundo y de un mundo más sostenible y más vivible y más convivible además. Donde encima vaya y lo pase bien, ¿no? Aunque se llame lunes el día, ¿no? Eran los días más horribles de la semana, ¿no? Digo, pero muy contento, ¿no? O sea que yo siempre digo en broma que si fuera presidente, la primera medida que tomaría sería cambiar el nombre de los días de la semana. A los lunes les llamaría miércoles, que ya sería empezar la semana con otra emocionalidad, ¿no? O sea que miércoles, jueves, viernes 1, viernes 2 y viernes 3, ¿no? O sea, eso ya sería, ¿eh? No sé por qué no se les ocurre a los políticos, pero bueno, ¿eh? La palabra lunes en general despierta un poco esa cosa, ¿no? Sobre todo cuando no estamos tan integrados, de decir, uff, ¿no? Una larga semana por delante. Cuando lo que nos mueve es la pasión, no tenemos ese problema ni con los lunes ni con los martes, ¿no? Sí, yo estaba pensando ahora, Rafa, mientras tú comentabas, tú ya casi 40 años en ejercicio planteando estos temas, en el fondo. Y te visualizo como estos buques de estos rompehielos, estos que iban abriendo camino en el Ártico cuando va el rompehielo y detrás vienen todos los demás, en el fondo. Construyendo camino para todos los que venimos detrás. Y claro, yo creo que antiguamente se hablaba, o sea, el concepto de liderazgo nuevo, porque se entendía la jefatura, y me parece que existía el jefe, que era como, existe en el campo el concepto del patrón de fondo, la jefatura, y como que de a poco fue siendo deseable que este jefe también fuese un líder. Y era como deseable, y fue avanzando el tiempo, y este deseable ya empezó, mira, ya, más que deseable, hoy día ya es necesario, que el jefe también sea líder. Y me da la impresión, personal, mi punto de vista, no estoy equivocado, pero de que hoy día ya nos enfrentamos a una nueva etapa, de que ya pasó de ser deseable, ya pasó de ser necesario, y hoy día ya pasa a ser más imprescindible. Claro. O sea, hoy día los liderazgos creo que son imprescindibles a las organizaciones, porque al final, para jefe, cualquiera. Cualquiera, para mandar es fácil. Mandar bien será otra cosa, pero mandar es muy fácil. Mira, volvemos a una idea inicial. Hace 50 años no había líderes, ¿ya? Había pura jefatura, ¿ya? Después un día se empieza a hablar de este concepto, ¿ya? Un poquito antes de que yo empezara, se empieza un poquito a hablar, aparece un libro que parece que lo cambia todo, que es, ¿no? el de Goleman, ¿no? de la inteligencia emocional. Y entonces se empieza por primera vez a hablar de las emociones en las organizaciones. Pero ¿qué ocurre? Y es que esto es muy lógico. Que los grandes jefes de las organizaciones empiezan a entender que lo emocional es importante y le ordenan desde la jefatura, ¿no?, a los de abajo, ¿no?, a que se hagan líderes, ¿no?, pero desde la jefatura, claro. Entonces, claro, los líderes intermedios dicen, este tipo llegó hasta aquí arriba dando órdenes, porque voy a llegar yo de otra manera, ¿no? Entonces ahora, toda la vida me han dicho que había que saber dar órdenes y ahora me dicen que tengo que saber otra cosa. Pues no sé. En ese despiste hemos perdido o hemos intervenido o nos hemos enredado casi 30 o 40 años. Ahora empiezan ya a haber líderes en las organizaciones que han crecido a través del liderazgo. Ya empieza a interiorizarse un poco, que es un concepto, digamos, esencial, como tú dices. No es que sea importante, no es que sea atractivo, no es que sea interesante, es que es esencial. Porque además, en el mundo en que vivimos hoy, digo, los vínculos débiles se rompen con facilidad, ¿ya? ¿Y cuáles son los primeros que se van de una organización si no están a gusto? Pues el talento, o sea, el talento es más impaciente que el torpe. El torpe siempre se queda porque dice, ¿dónde me van a querer que...? Estoy hablando en el extremo, claro, no todo el mundo que se queda es que sea torpe, pero el torpe dice, ¿dónde me van a querer
Y hasta que no me corran, yo de aquí no me muevo, ¿no? Por si acaso en otro sitio me dicen que no. Pero el talento no, el talento es muy impaciente. Claro. Y por lo tanto vincular hoy al talento millennial desde una mentalidad boomer, pues es otro reto y es otro reto nuevo. Por eso conviene, como el título de mi primer libro, considerarse aprendices perpetuos y no creerse maestros ya, decir, ¿no? Como soy baby boomer ya lo sé todo. Ahora estamos redefiniendo el liderazgo, ¿no? Y yo te decía al principio que llevo casi 40 años, pero que la cantidad de talleres diferentes que da sobre liderazgo, de conceptos diferentes, de cosas ya Claro. que hemos ido tirando a la basura porque no valían, es enorme. Por lo tanto, y hoy el mundo ha cambiado tanto que no se puede liderar como se pensaba en los años 70, 80, ¿no? Claro. Imposible, vamos. Y Rafa, tú tocaste un tema ahí de el tema generacional. Claro. Allá tenemos una pregunta en sala, pero el tema generacional decía que cuando hoy día en cualquier organización presente tenemos un baby boomer, que normalmente es el gerente general de la empresa, tenemos los managers, los gerentes de mando medio, que son los generación X, y tenemos todo el input, las ganas y la energía de los millennials y la poca tolerancia de los millennials, y estas tres generaciones están interactuando en el día a día, todos los días, en el fondo. Claro, pero por eso es tan importante el valor de la escucha. Porque digo, si somos un equipo en el que puede haber todas esas diferencias, como dice Manuel, pero todos nos escuchamos, entonces pues yo puedo escuchar a un millennial puede escuchar a mí y bueno, pues vamos obteniendo lo mejor de todas esas generaciones. Me parece que te interrumpí, estabas a media de la idea, ¿no? Sí, sí, no, está bien. Quiero dar la palabra. Me aparece como Acevedo, pero no me aparece el nombre. Por favor. Hola, aquí Hola. estoy. A ver, sí. Hola, hola. La verdad es que lo primero es agradecer de verdad esta presentación y el tema que abordan. Estoy encantada escuchando. Gracias, Manuel, por la invitación. ¿Cómo es tu nombre? Ingrid, sí, Ingrid Acevedo. No sé por qué aparece Acevedo, pero... Porque tienes la autoestima muy bien plantada, parece. Parece que hay temas de ego acá. Es broma, perdón, Ingrid. No, está perfecto. Y precisamente de eso quiero hablar, porque la verdad es que me encantó una frase que la tengo aquí como para el bronce, que dice, que tú mencionabas, Rafael, que dijiste, el líder no debe buscar deslumbrar, sino que alumbrar, y me encantó, porque refleja precisamente lo que yo creo que a veces genera barreras para dar ese salto, como desde dónde estoy entendiendo el liderazgo, y es un trabajo realmente muy personal, de dejar de lado este ego, conectarte con la humildad en el fondo, para tener disponible la escucha por un lado, y para de verdad estar al servicio de un otro, desarrollándolos, que tiene que ver con esto del alumbrar. Entonces, ¿cómo hacerlo en organizaciones? ¿Cómo acelerar un poco más ese proceso de desprenderse de los egos, que como tú bien decías, en las organizaciones tradicionales está muy presente? Bueno, yo creo que más que desprenderse del ego es aprender a tener un ego bien plantado, ¿vale? Cuando tengo un ego, y el ego es necesario, no estamos satanizando el ego, ¿eh? O sea, solo hay una Ingrid Acevedo, un Rafael Calvet, un Manuel Barrera en la historia y necesitamos que el ego esté bien plantado. Tan bien plantado que no necesite reafirmación continua. Claro. Ese es el problema. El problema no es el ego, el problema son las disfunciones de los egos mal construidos, ¿ya? Que entonces tiene esa necesidad de reconocimiento, de brillar yo. Y cuando quiero brillar yo, insisto, ya hemos visto que la jefatura así vertical no existe, o sea, ya no funciona porque el talento millennial se va. Y entonces la otra alternativa es seducir, ¿no? Ser el jefe seductor, ¿no? Tal, que deslumbra, que deja con los ojos abiertos, wow, y tal, no sé qué, que en el fondo es, quiero que me adores, quiero que me adules, quiero ser tu nuevo becerro de oro y tú sígueme a mí, ¿no? En una manada de lobos sabemos que el lobo no va al frente, va el último, va arropando y generando, ¿no? Hoy ya por fin sabemos que el líder, el verdadero liderazgo, le da la vuelta, como tú decías, Ingrid, a la pirámide de la organización, y el líder es el que está abajo, al servicio del resto de la organización, y no al revés, ¿ya? Solamente cambiar ese concepto. Entonces tengo toda una charla con ese título, liderazgo que alumbra, liderazgo que deslumbra, ¿vale? Porque habla desde el ego, de el líder que necesita
autoafirmación constante y adulación y reconocimiento, o el líder que tiene el ego bien plantado y se pone al servicio de los demás para dar y para ayudar a egos a lo mejor menos bien plantados que el suyo, egos con más temor, con más inseguridad, con más miedo, etcétera, etcétera, y a lograr que se construyan en egos bien plantados que no necesiten, que digamos disfruten del reconocimiento cuando llega como un regalo, pero no lo busquen como una necesidad, ¿ya? Entonces yo, con los líderes que lideran desde el ego, como tú decías, lo que trabajaría es ese ego para plantarlo bien, y lo que trabajamos, en lo que trabajo, es eso, para que no vivan, digo, del reconocimiento como necesidad, sino que lo obtengan como un regalo y lo disfruten como un regalo. Cuando llega. Estupendo, muchísimas gracias, agradezco harto la reflexión y voy a buscar esa charla o los libros que estamos también ahí atentas a seguirte en Instagram o donde sea. En todas partes, sí. Tengo un canal de YouTube también, ahí hay muchas charlas. Perfecto, muchas gracias. Y también gracias, Ingrid. Yo coaching 30 días, creo, también te había escuchado en algún momento, sí. Muchas gracias. Muchas gracias, un placer. Igualmente. Yo te recomiendo los libros, Ingrid, yo los leí muy buenos. Muchísimas gracias. Ahí los voy a... Ahí me mandas cuál es el primero que debería leer. Gracias, pues empieza a poner el primero, maestros o aprendices. Es el primero o el tercero, que está más cercano al concepto del bien vivir, que trabajo hoy, que es el de desafiando tus límites. Cualquiera de los dos. Así que digo, y creo que ese es un buen resumen, ¿no? Es decir, comprender hoy, sin necesidad de que te lo tenga que explicar en aula, que el líder, que la pirámide organizacional en realidad es un cono con la punta abajo y no arriba, ¿no? Que el líder está al servicio, y cuando estamos al servicio nos convertimos en buenos jardineros. El objetivo de un buen jardinero es que crezca en el jardín y el jardín crezcan flores de muy diferentes tipos, ¿ya? Pero ¿qué tal? Y el objetivo es que esas flores del jardín sean tan bonitas que al final, pues a lo mejor venga alguien y se las lleve, porque y el jardinero vuelve a empezar a sembrar, semillar, cosechar, regar, cuidar, barrer, etcétera, etcétera, sabiendo que puede llegar un huracán o una sequía y barrer con eso y vuelve a empezar. O sea que la tarea de un líder, un buen líder, es un jardinero, ¿ya? Y su brillo, por tanto, proviene del jardín que muestra, no viene de lo bonito vestido que va él o de lo bonito que sale en la foto, ¿ya? Sino del jardín que es capaz de mostrar. El brillo de un buen líder viene del equipo que es capaz de mostrar y de lo que brilla su equipo, precisamente. Cuando el líder quiere brillar él solo, el equipo se da cuenta, por supuesto, y se siente manipulado, usado, utilizado. Y por lo tanto la energía baja, insisto, o sea, volvemos a algo que hemos dicho al principio. El entusiasmo no se genera por decreto. El entusiasmo se tiene que conseguir. Me quedé pensando, Rafa, con lo que comentabas, con el concepto, la ley de la cosecha, que es como que el agricultor prepara la tierra, en el fondo, busca la mejor semilla y después se preocupa de regar y cuidar en verano, pero al final como el agricultor lo que hace es estar al servicio del cultivo, de la tierra, de dar lo que le necesita, que es sed, cuando tiene agua, cuando necesita de agua, le aporta nutrientes, le aporta... Pero el resultado es lo que sale de eso. El agricultor es como un administrador que está atento a las necesidades de lo que... Y sabe que puede hacer muchas cosas y las hace, pero que no todo depende de él, porque insisto, una sequía, una tormenta, un huracán no lo puede evitar. Por eso digo, la mejor metáfora del liderazgo que hoy se me ocurre es el líder jardinero. Yo la uso mucho, porque creo que es muy visual, o el líder agricultor, como tú decías, ¿no? Sí. Porque ese es el tarea, claro que estamos sembrando. Ahora, el tipo que quiere cosechar de forma inmediata, que el agricultor que quiere 6 cosechas al año, pues ¿qué empieza? Empieza a usar, digamos, a inocular ahí, a hacer experimentos ahí orgánicos ya extraños, raros, a manipular, digamos, lo orgánico, lo natural, para que produzca de manera artificial más cosechas. Eso es lo que le interesa. Si eso afecta a la tierra, le afecta al mundo, le afecta a la ecología, eso no le importa. A él lo que le importa son 6 cosechas al año, donde antes tenía 2, ¿vale? Por lo tanto, es una metáfora que se puede estirar y siempre nos servirá para visualizar lo que es un buen liderazgo, ¿no? O sea que tienes toda la razón. Y claramente de corto plazo.
desde muy corto plazo. Claro, el líder que quiere 6 cosechas es de corto plazo, las quiero ya, y otra, y enseguida y otra. Y si se agosta la tierra y luego llega un día en que la tierra se ha secado por años, eso no me importa, ¿no? O sea que ahora yo pienso en el corto plazo y pienso en el corto plazo, ¿no? Eh, y por lo tanto es un trabajo continuo, es un trabajo en el que a veces hay que bajar al barro, ensuciarse las manos, no me importa, pero es un trabajo que se hace con gusto cuando se hace por amor, ¿no? O sea que el liderazgo yo creo que nos habla más el auténtico liderazgo, el verdadero liderazgo, el liderazgo que queremos se hace desde el amor y no desde ese ego que decía Ingrid antes, ansioso, buscando reconocimiento. El amor a la empresa, al proyecto, al trabajo, a la función del liderazgo, a los valores que estamos defendiendo, ¿vale? Por lo tanto, yo creo que es una buena posición. Cuando vivimos por, desde y para el amor, lo que hacemos tiene otra función, tiene otra cara, tiene otro gusto, otra forma de gozarlo, ¿no? Vale. Tenemos otra pregunta de la audiencia, pero te comento también, Mario Martínez nos comenta que se tiene que retirar, agradece el espacio y agradece al maestro Rafael por las enseñanzas entregadas. Me voy contento y con mucho que investigar. Hasta luego, Mario. Muchas gracias. Muchas gracias, más que maestro viejo, pero vamos. O sea que... Experimentado. pero muchas gracias de todas maneras. Vamos con Marcela. Hola Rafa, ¿cómo estás? Hola Ingrid, hola a todos, qué rico poder escucharlos. Y bueno, me da mucho gusto volver a resignificar y reafirmar muchas cositas que he ido también aprendiendo contigo, Rafa. Y una de las cosas que me queda así como haciendo ruido, que tiene que ver con cómo trabajar las interdependencias en las personas, en los equipos, y cómo ese líder es capaz de identificar esas interdependencias también y no verlas como obstáculos, sino más bien cómo se van fortaleciendo para ir construyendo ese propósito conjunto. Me pasa también que siento que hoy día el líder, el concepto de líder lo veo como un ser mucho más consciente, mucho más sensible y mucho más consciente del presente, porque antes siento que era como más asociado como desde la jefatura al poder, a esto de verme, de yo relucir, de yo ser, etcétera, pero hoy día es ser consciente de que es el hacer con el otro. Y, claro. Y desde ahí, cómo voy trabajando también las características de cada uno y sacar lo mejor de cada uno. Para ahí expandir, porque finalmente yo creo que el propósito de un líder es poder expandir su legado. Allí debiese quedar, y no desde cuánto me veo, sino que cuánto dejo, cuánta huella dejo también en cada uno de las personas con las cuales trabajo. Yo tengo un poquito de problema con eso o sea, no sé si a mí lo que me preocupa hoy es cuánta huella dejo. O sea, no me hago tanto esa pregunta, ¿no? Y no me ocupa tanto, en realidad. Lo que yo pongo mi energía, mi 100% en que ocurran cosas, en que crezca el otro, y ya luego lo que haga el otro a partir de su crecimiento, pues es más cosa suya y a mí no. O sea, no vivo ansioso de decir, a ver qué huella he dejado dentro de 200 años y se habla de esas cosas, no me preocupan tanto porque... Pero yo creo que tiene que ver con algo que tú y yo hemos hablado alguna vez, que es la capacidad de generar el vínculo desde el arraigo, no desde el apego. El apego es más formal, el apego es más a lo concreto, a lo tangible, ¿ya? Mientras que el arraigo es esa unión desde la raíz, desde lo invisible, como decía Saint-Exupéry, es esencial a los ojos, ¿ya? Y por lo tanto no tiene que estar siempre presente el líder. Mandela decía, para ser un gran líder a veces hay que saber dejar de serlo, a veces hay que saber apartarse y permitir que brille el otro, ¿ya? Y permitir que brille el otro, ni siquiera es generar brillo en otro, porque fíjate, y un poco hablando antes de lo de Ingrid, de lo del brillo, como decíamos, yo... hoy termino muchas charlas diciendo que algo, una obviedad, pero es verdad, ¿no? El cielo está lleno de estrellas las 24 horas del día,
pero solo se ven cuando el sol se va a dormir, ¿no? El sol principal. Entonces, si el que quiere brillar es el sol, aunque estén ahí las estrellas, no se ven, ¿no? Por lo tanto, no es generar brillo en otros, es simplemente permitirles que salga su brillo. Y para eso hay que darse cuenta también de lo que está oscureciendo el brillo de los demás en su día, ¿no? Y eso es, a partir de ahí ponemos la mirada en lo personal, en la necesidad que tiene personal Marcela o Ingrid o Cecilia o Manuel, que son cosas distintas. ¿Qué necesita para brillar más él? Porque hay personas que necesitan más espacio de iniciativa porque tienen más necesidad de iniciativa, y hay personas que tienen menos necesidad de iniciativa. Las necesidades muchas veces son las mismas, pero lo que varía de 0 a infinito es el umbral de satisfacción, el grado, la amplitud y la prioridad de esa necesidad, ¿no? Entonces, pero hay personas que necesitan mucho más afecto y muchas más puertas de afecto porque vienen por lo que sea, por la vida, más inseguras, más golpeadas, más castigadas. Y hay personas que tienen una sobredosis de autoafecto que a lo mejor necesitan algunas lecciones de humildad. Es decir, pero cuando yo soy capaz de leer y de darle a cada uno lo que cada uno necesita, en vez de ese café para todos, y esa es la pregunta del millón, o sea, si estoy haciendo mi 100%, por eso el líder tiene que ser un observador permanente para intentar darse cuenta, porque muchas veces lo que necesitan las personas no saben pedirlo. El problema que tenemos muchas veces es que no sabemos pedir lo que realmente necesitamos. Un buen líder debe observar eso y debe darse cuenta, ¿no? Sí, sí, y también aprender a leer las señales, porque no siempre todo es verbal. Entonces, también eso me viene que aprender a leer las señales de las personas, aprender a leer los silencios también. Claro, absolutamente. Es decir, todo comunica. Hablamos de metacomunicación, sabemos que todo comunica, ¿ya? Y que muchas veces los silencios no están indicando nada bueno y a veces sí, ¿no? Es decir, ¿y qué nivel? Por ejemplo, fíjate, si empezábamos esta charla hablando de una enfermedad exclusivamente humana, que era la prisa, quizás sería bueno mencionar que la otra enfermedad exclusivamente humana es la ofensa, porque lo que se ofende es el ego, y los únicos que tenemos ego somos nosotros, ¿no? Entonces, a veces ofendemos egos ajenos sin darnos cuenta, siquiera. Como padres hacemos daño a nuestros hijos sin darnos cuenta, ¿no? Lo que para nosotros es una broma, a lo mejor al niño le causa una herida. Y en el trabajo pasa igual, a veces decimos cosas, a veces no sé qué, y no nos dicen nada, pero ya se quedan dañados. Y el problema es cuando una herida, no cuando un error, un buen límite y un buen espacio de confianza y un buen vínculo lo aguanta casi todo, ¿vale? Excepto que la herida se quede ahí, viva, permanente, ¿ya? Y se vaya expandiendo hasta que debilita y acaba rompiendo el vínculo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, cuando hay una herida que está interviniendo negativamente en el vínculo, hay que observarla y hay que gestionarla, ¿no? Y desde luego no se puede tapar una infección con un parche curita, con una bendita, ¿no? Ni tampoco con una buena anestesia, porque no es lo mismo cicatrizar una herida emocional, en este caso, ¿ya?, que anestesiar una herida emocional, ¿ya? Hay mucha gente que dice ya no me importa, pero en realidad sí le importa. Lo que pasa es que se autoconvence, se anestesia con que ya no me importa, pero el vínculo ha quedado dañado, o el ego ha quedado, o la autoestima ha quedado dañada, ¿no? Y por lo tanto el vínculo es más débil. Insisto, cuanto más débil es el vínculo, con más facilidad se va a romper. O sea que somos constructores de vínculos, y el vínculo, y esto ya lo estudió el famoso estudio de Harvard sobre la felicidad, el vínculo es esencial para el bien vivir y para la felicidad, ¿no? Somos seres relacionales. Gran parte de lo que hago conmigo es para que me permita relacionarme mejor contigo y con los demás, ¿no? O sea que en general, ¿no? Para eso lo hago, porque en una isla desierta, levantarse diciendo hoy voy a ser más paciente, más tolerante y más agradable, ¿con quién? Si estás solo, ¿no? No se va a dar cuenta nadie. Si hago eso es porque me va a permitir relacionarme y vincularme mejor con otros seres humanos que son diferentes a mí, legítimamente diferentes a mí. Sí. Sí, es un buen desafío porque además en los trabajos con esta enfermedad de la prisa, que también nos piden resultados de prisa,
Claro. se van perdiendo las relaciones. Y desde allí se van también un poco quebrando en ocasiones los vínculos por estas situaciones que de repente este piloto automático y este actuar, solo reaccionar en ocasiones, podemos pasar también a llegar a otros sin querer y eso, si no tampoco se dan los tiempos para hablarlo de manera genuina, de manera real, también van quedando y se van generando quiebres en los climas de equipo. Entonces, creo que es un tema que hay que estarlo mirando de manera constante. Claro, porque todos constantemente somos una parte de ese clima emocional. Y la pregunta es, ¿qué factor climático estoy siendo yo en este equipo también? Claro, porque el líder es más líder cuanto más autorresponsabilidad también desarrolla en las personas del equipo. Y por lo tanto se produce ese liderazgo compartido de cuando vemos a veces un equipo de baloncesto que en los minutos cruciales ya ni siquiera el entrenador tiene que decir nada porque el equipo ya sabe lo que tiene que hacer y se autolidera, ¿no? Por lo tanto, pero la pregunta es ¿qué factor climático estoy siendo yo? Porque no existe efecto cero, ¿verdad? Esto ya lo dijo Einstein en la física y Erich Fromm en la psicología. Solo hay dos tipos de energías en el mundo, las que construyen y las que destruyen. Entonces, lo que estoy emanando, lo que estoy llevando al equipo a nivel emocional o a nivel verbal, ¿construye o destruye? Esto siempre es un buen check-in a la hora de decidir si callo o si hablo, si expreso o si no expreso, o qué estoy transportando desde esta cara de sapo que estoy poniendo, ¿no? Cuando están todos los demás riendo, ¿no? Pues qué factor climático estoy aportando en ese momento. Y si eso le importa también a los demás, ¿y en qué medida le importa a los demás? Porque una cosa es, ¿no? Los niños prefieren ser castigados que ignorados, ¿no? Una cosa es ser el problemita para ser objeto de atención y otra cosa es tener un día legítimamente hundido. Yo trabajaría muy a gusto en una organización donde sé que un día me puedo caer porque sé que hay 10 o 12 pares de manos tendidas para levantarme, ayudarme a levantarme, ¿vale? Porque lo que sí sé es que en una relación de larga duración, en el trabajo, en la casa o lo que sea, en algún minuto nos vamos a caer. Y lo que necesitamos del otro es comprensión y compasión, ¿no? Y no observación, juicio, diagnóstico o crítica en ese momento, ¿de acuerdo? Eh, por eso se decía, me parece que era la Madre Teresa, ¿no? Ámame cuando menos lo merezco porque es cuando más lo necesito. Sí, ¿Vale? qué lindo. Así que cuando somos imperfectos es cuando más necesitamos de esa compasión y comprensión, en este caso del líder, pues estamos hablando del liderazgo, pero insisto, desde este punto de vista que estamos hablando del liderazgo, estamos hablando del liderazgo en la pareja, el liderazgo no es tan distinto en la familia, en la vida, en el mundo. Incluso yo te diría el liderazgo político también, ¿no? O sea, si el político le pusiera realmente más amor a lo que hace, si liderase desde el amor, si liderase para lo que efectivamente podría ocurrir en su país dentro de 30, 40, 50 años y no lo que quiere que ocurra en las próximas elecciones dentro de 3 en ese corto plazo, pues algo empezaría a lo mejor a cambiar en la política, porque estaríamos haciendo política para el país, no para mí. De nuevo, las dos posiciones, ¿eh? Desde el ego, desde el amor. Vale, entonces, el liderazgo empieza a ser un concepto universal, Manuel, un concepto que en tantas partes, ¿vale? Y que no es tan distinto en un sitio como en otro, ¿vale? Tiene recursos distintos, herramientas distintas, el liderazgo social, el liderazgo de grupos pequeños, pero como concepto global hoy de lo que el mundo necesita no es tan distinto. El liderazgo es desarrollo de personas. Y el desarrollo de personas incluye educación y cultura. Como decía un gran amigo y maestro mío, solo la educación libera y solo la libertad educa, ¿no? Entonces, porque desde hacer humanos libres que piensen libremente, que gestionen bien sus emociones y que gestionen bien sus acciones sin ser reactivos, entonces estaremos haciendo sociedades más empoderadas y más poderosas y más sostenibles, más conscientes de que no podemos merendarnos este mundo como si hubiera otro al que irse, ¿no? O sea, ya no se puede, porque además ya nos estamos comiendo hasta el escurro del pan, ¿no? La parte final del bocadillo, ya nos queda poco, ¿no? Por lo tanto, tenemos que cuidarlo y tenemos que cuidarlo desde todos los lugares, ¿no? Y las organizaciones hoy tienen una responsabilidad esencial en el cuidado ecológico de un mundo que estamos ahí, ¿eh? En los límites del no retorno. Y esto
Yo ya soy mayor, pero soy abuelo, ¿eh? Y esto quizá yo no lo vea, pero mi nieta sí. ¿Eh? Y me gustaría que mi nieta tuviera un mundo en el que vivir. Súper, Rafa. Muchas gracias. Siempre es un placer, Marcela, hablar contigo, compartir contigo Igual. y verte sonreír. Y bueno, no queremos abusar de la amabilidad y el tiempo y la agenda de Rafael, así que ya estamos en hora de término. Quisiera agradecer, Rafa, para mí siempre, como siempre, es un agrado el poder tener estas instancias de conversación contigo, tu amabilidad para compartir tu experiencia, esta experiencia que tienes de buque rompehielo que ya haría 40 años. Y que se ha equivocado tantas veces ya, ¿verdad? No, ya has estado sembrando tu semilla por tantas partes y la verdad es que ha abierto camino para muchos que venimos de atrás en el fondo. Así que te agradezco Gracias a ti. Tu amabilidad de estar acá en esta sesión de cierre de este ciclo. Muchas gracias a todos los presentes, los que apartaron su espacio en su agenda para acompañarnos hoy día, y gracias a los que van a ver esta sesión en diferido. Esta sesión va a quedar subida al canal de YouTube para que las puedan volver a repetir o recomendar a alguien, y también se la va a mandar al Rafa para que también la pueda publicar en su canal y ahí puedan... Rafael Calvet Coach, para Ingrid. Ha sido un placer, ha sido un honor, muchas gracias por concederme este espacio final tan bonito, la guinda del pastel. Me siento así como reinona un poquito, pero luego salgo de la charla y me ve mi mujer y si me subo me da un bajón de ego así importante, así que no me importa porque me va a durar 3 minutos, ¿no? Así que tal, pero muchísimas gracias, muy honrado, ha sido un placer, encantado haber compartido, gracias Ingrid, Marcela, Cecilia que está por ahí, y a tu disposición siempre que desees, claro. Sí, no, oye, tenemos que hacer algo acá en Chile. No, te voy a decir que entiendo perfectamente lo que dice. Dice, siempre digo, en mi casa, te entiendo perfectamente. Hoy le agradezco mucho a mi mujer que me apoye mucho en todos los proyectos que ella tiene. Así me va bien, así es como me va bien a mí. En mi casa se hace todo lo que yo obedezco, así que así me va. Ese es un buen consejo. Ese es un buen consejo. Vale. Ha sido un placer, querido. Vale. Un abrazo, muchas gracias. Un placer como siempre. Estamos en contacto. Chao, chao. Muchísimas gracias a ustedes. Un abrazo para todos. Gracias. Gracias. Chao. Gracias por la invitación. Chao, Ingrid. Igual, abracitos para ti. A ti. Y un gran 2022, chicos, para todos. Eso. Con mucha buena gestión personal. Chao. Igual, gracias, Rafa. Un abrazo, chao. Chao.